Lo que yo pretendo aquí, con lo que voy a leer y voy a comentar con ustedes, nos proponemos introducir e iniciar en la vía para la organización del Estado comunal, en el marco de la Revolución Bolivariana Socialista, rumbo a la organización del Estado comunal. A mí me gusta más decir organización que creación, que otra forma de decirlo, porque yo comparto con Mao Zedong que una revolución no se hace, sino que se organiza. Y esto de el Estado comunal es una forma de hacer, una forma de organizar una revolución. Y con él la Caracas comunal se introducen tres conceptos útiles para esta organización, con ejemplos anclados en la praxis política de los movimientos populares actuantes en el devenir histórico-político de Caracas. El primer concepto que vamos a desarrollar es el concepto de lucha de clases. Pero yo quiero empezar, me propongo, creo que es mejor así, por una definición del sujeto social de la Revolución Bolivariana Socialista. El sujeto social de la Revolución Bolivariana Socialista es el pueblo. La revolución se organiza con la participación de las y los marginados, las y los excluidos, adultas y adultos mayores, mujeres, pueblos originarios, afrodescendientes, sexodiversos, y obreros, obreras, intelectuales, profesionales, técnicos, campesinas y campesinos. Ese "y" que puse allí es porque realmente nuestro proceso ha venido desarrollándose al punto de que ahorita es muy importante la participación de la clase obrera, es muy importante conceptos como proletariado, pero quienes iniciaron esto son las marginadas y los marginados no identificables en ese momento con una clase social determinada. En el pórtico del Libro Azul, que escribió el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro, el Libro Azul, por aquí lo tengo, es muy importante leer las fuentes directas. En el Libro Azul, Nicolás Maduro nos hace unas reflexiones útiles para la comprensión de cuál es el sujeto social de la revolución. Si nosotros conocemos el sujeto social de la revolución, tenemos que saber en torno a qué ideario, en torno a qué tradición, inclusive, a qué costumbres nos estamos moviendo. Cito: el hacerse mundo del pensamiento del gigante tiene en el Libro Azul su primera etapa. Una primera etapa en la que ya sus ideas adquieren singular concreción. Son ideas nacidas en medio de la batalla histórica de nuestro pueblo. Desde un proyecto con raíces propias y respondiendo a la coyuntura sociopolítica de la Venezuela de finales del siglo pasado, el objetivo trascendental era propiciar otra vez el alumbramiento del pueblo histórico, el verdadero y obligado, el que tantas veces se le negó esencia y razón, el pueblo que el gigante hizo que renaciera de sus cenizas, para que pudiera hacerse revolución, patria ardiendo en llama sagrada. Hoy encarnamos plenamente a la categoría de pueblo. O sea, Nicolás Maduro, a través de su interpretación del comandante Chávez, que es el autor del Libro Azul, introduce la categoría de pueblo. Y hemos venido cumpliendo colectivamente el más hermoso proceso de fragua de la nacionalidad. Fin de la cita. Tenemos que definir primero cuál es el sujeto social de la revolución, que en Nicolás se eleva a la categoría de pueblo para poder seguir adelante. En el proyecto nacional Simón Bolívar, también considerado como una obra del comandante Chávez, Hugo Chávez cita a Simón Rodríguez, al Simón Rodríguez de las sociedades americanas. Cito a Rodríguez citado por Chávez. Es decir, la sociedad existe para abrir a los hombres el cauce hacia la liberación de sus fuerzas internas,
de manera tal que salga de lo meramente individual para potenciar su capacidad de pensar, de inventar y de crear sus propios modos de existir en interacción constante y solidaria con sus semejantes. O sea, no el Rodríguez que selecciona Chávez para citarlo y colocarlo en el proyecto nacional Simón Bolívar, es un Rodríguez que nos habla del trabajo en comunidad. El hombre no es individual, el hombre es y se desarrolla en relación con sus semejantes, en relación con sus congéneres. Aquí podemos ver cómo comprenden Chávez y el chavismo la constitución del pueblo. Un pueblo al que, siguiendo a Rodríguez, es necesario recurrir a su general consulta y participación de inclusión de manera permanente. Rodríguez entonces nos da un concepto del desarrollo del hombre, habría que poner de la mujer, en esa época no había esto de la equidad de género, habría que poner a la mujer, el desarrollo del hombre en tanto que individuo, pero no imposible de desarrollarse si no es en colectividad, en su relación con el otro, con la otra. Y también que su desarrollo es el propio de esa colectividad. Él lo toma, esa colectividad es la que se convierte en caldo de cultivo para el desarrollo de ese hombre y esa mujer que queremos. El propio comandante Hugo Chávez encuentra como el antecedente más propio de la revolución bolivariana en su etapa contemporánea. Van a oír muchas veces que yo voy a hablar de etapa contemporánea, porque el mismo Chávez nos dijo que esto era la continuación de una lucha que empezó inclusive cuando los pueblos originarios rechazaron la injerencia del invasor. En su etapa contemporánea, la explosión social conocida como el Caracazo, estallido popular pionero mundial en la lucha contra el neoliberalismo. Chávez ubica al Caracazo como la expresión contemporánea, ¿verdad?, que le da inicio a lo que llamamos ahorita la revolución bolivariana. El pueblo en la calle expresó su protesta y descontento contra las medidas económicas que repercutieron en la vida social. Fue la respuesta del gobierno, fue una masacre con altísimas cifras de muertes aún no precisadas. Fue una pelea de un ejército armado hasta los dientes con una población en desventaja e inerme. El poder militar al servicio de los ricos, masacrando a los pobres. 3 años más tarde del Caracazo, un conjunto de militares patriotas, enarbolando el pabellón nacional mirandino bolivariano, insurgió contra el poder político del país, en defensa de aquel pueblo masacrado 3 años antes. Y 6 años después de la prisión que sufrieron los militares patriotas, y incluido aquí una campaña electoral, el pueblo, antes asesinado y luego perseguido, se volcó a los centros electorales de nuevo en su defensa, en su propia defensa. Esta vez, la victoria popular puso al líder de la Revolución Patriota en la presidencia de la República. Los pobres derrotaron a los ricos y a los lacayos de estos. Entonces llevamos 2 momentos en la historia contemporánea, ¿no? Caracazo, rebelión del 4F, perdón, 3 momentos, rebelión del 4F y elecciones, las primeras elecciones por las cuales llevamos al comandante Chávez al poder. Entonces son el 27 de febrero de 1989, que es el Caracazo, el 4 de febrero de 1992, que es la rebelión patriota militar, y tenemos el 6 de diciembre de 1998, el triunfo electoral. En esas 3 expresiones y momentos, eventos importantes del devenir histórico del país, se conoció en la práctica lo que es la lucha de clases. Las y los excluidos, los marginados y explotados, las y las marginadas, sus defensores se expresaron
contra los explotadores y sus gestores, políticos y militares. Eso pasó el 6 de diciembre de 1998. Pero en abril de 2002, el 11, el 12 y el 13, de nuevo el pueblo tuvo que salir a la calle en multitud. El 11, el empresariado, los militares traidores, la jerarquía eclesiástica y la dirigencia sindical desclasada derrocaron al presidente Chávez. Mientras que el 13, el pueblo consciente, unido a los patriotas militares leales a su opción por los pobres, los patriotas militares, lo regresaron a la presidencia. Entonces ahora son 4 momentos, los 3 que dijimos antes y este momento de abril, los cuales expresan de manera extrema, si se quiere, las luchas de clases, la lucha de clases y la evolución de la conciencia del pueblo chavista. El pueblo chavista es el sujeto social de la revolución bolivariana socialista del cual hablamos al principio. Que si bien es cierto que durante el Caracazo expresó lo que algunos llaman odio de clases, fue a los sitios en donde había alimentos, fue a los sitios donde había elementos de primera necesidad, bienes de primera necesidad, pero después eso devino a que también fue a los sitios en donde estaban los bienes de consumo necesarios para vivir en la sociedad de consumo que había en ese momento. Ese pueblo deviene o se desarrolla o evoluciona hacia un pueblo consciente que es el pueblo del 11, 12 y 13 de abril. Ahora no fue a esos sitios donde fue antes, ahora no fue a la bodega ni al supermercado, ahora fue a los cuarteles, ahora fue a Miraflores. Hay una conciencia que el pueblo va adquiriendo y que se le va develando, ¿verdad?, en la medida en que ha venido sucediendo el proceso bolivariano. Los intereses de los ricos poderosos son opuestos a los de los pobres excluidos, marginados, explotados, cada uno con sus prácticas de clases. Las clases se expresan como lucha de clases. O sea, la clase no existe sin la lucha de clases. Entonces, la lucha de clases es la confrontación que se produce entre dos clases antagónicas, en este caso que estamos viviendo en la contemporaneidad, entre la burguesía y el proletariado, las cuales luchan, cada clase lucha por sus intereses. ¿Cuáles son los intereses de la clase burguesa? La clase burguesa necesita apropiarse de la riqueza y distribuirla. Y la clase proletaria es la que produce esa riqueza y su interés es que esa riqueza sea bien distribuida. La confrontación entre las clases antagónicas con intereses opuestos, como ya hemos dicho, o encontrados, no es eventual. No es que el 11, 12 y 13 de abril se dio la lucha de clases. La lucha de clases siempre. Lo que pasa es que llega a momentos culminantes en donde se da una confrontación de este tipo. Aunque no se manifieste en episodios como los que yo acabo de decir, ¿verdad? Ya lo dije, ¿no? Las clases sociales siempre han existido. No es una creación del pensamiento marxista. Lo que pasa es que el pensamiento marxista, Marx, a la cabeza de ese pensamiento, las descubre y las expone, pero siempre han existido. Y no siempre se llamaron proletariado y burguesía. Y debemos a Carlos Marx el haber descubierto que es la lucha de clases la que rige el desarrollo histórico de las sociedades. Esa confrontación entre los intereses antagónicos de dos grupos, que entre ellos se reconocen miembros del grupo, es la lucha de clases y es lo que hace que se mueva la historia, el desarrollo de la historia. En la sociedad capitalista, que es en la que estamos viviendo ahora, la lucha de clases es la que se establece entre la burguesía y el proletariado. Entre los dueños de los medios de producción, o sea, los dueños de la fábrica, los dueños de los enseres, los dueños de las máquinas, ¿verdad? Y los dueños de la fuerza de trabajo. Los dueños de la fuerza que hace que esas máquinas, que esas fábricas funcionen.
Entonces la confrontación es entre quienes, basándose en que ellos son los dueños de la fábrica, los dueños de las máquinas, se apropian y distribuyen la riqueza, y quienes producen esa riqueza. Esto es una guerra, es una lucha, perdón, mejor hay que corregir, es una lucha entre los pobres y los ricos en la actualidad. En Venezuela, en la etapa contemporánea de la revolución bolivariana socialista, el sujeto social de esa revolución lo constituye la categoría pueblo de la que habla Nicolás Maduro. Es el pueblo que ha evolucionado según lo ha planteado Hugo Chávez, artífice de su construcción. Si en el Caracazo el pueblo se comportó como masa, y voy a repetir algo, y fue por los alimentos y otros bienes que él mismo producía y les eran negados, y también llegó a devenir en la búsqueda de artículos y bienes superfluos propios de la sociedad de consumo que impone el capitalismo, el 13 de abril de 2002 fue a por los lugares del poder que había conquistado en las elecciones de 1998 y que se le habían arrebatado por la fuerza. De masa se transformó en pueblo. Había adquirido conciencia de clase. El término lucha de clases es un término político. Aquí yo tengo el libro de Lenin, Marx, Engels y el marxismo, y por aquí tengo uno muy importante que se llama El marxismo y el Estado, que es el que le da origen a El Estado y la Revolución, que es el libro de Lenin, del cual voy a tomar una cita acá. Entonces, ¿qué nos dice Lenin? Cito: la lucha de los obreros se convierte en lucha de clases solamente cuando los representantes avanzados de la clase obrera, eso que algunos llaman la vanguardia, eso que estamos creando, ¿verdad?, avanzados de la clase obrera de un país, adquieren conciencia de que forman una clase obrera única y emprenden la lucha no contra patronos aislados, sino contra toda la clase capitalista y contra el gobierno que apoya esa clase. Solo cuando el obrero se considera miembro de toda la clase obrera, cuando ve en su pequeña lucha cotidiana contra el patrón o funcionario una lucha contra toda la burguesía y contra todo el gobierno, solo entonces su lucha se transforma en lucha de clases. Y eso es lo que ha venido sucediendo en Venezuela. Tomamos el punto de partida que nos da Chávez para decirnos que ahí fue cuando empezó el proceso revolucionario bolivariano de esta época contemporánea. Pero eso es lo que ha venido sucediendo. Y Lenin nos lo explica perfectamente bien y aquí hace una diferenciación muy buena. Él habla de la burguesía y el gobierno. La burguesía, como clase, es la dueña, lo vuelvo a repetir, de los medios de producción, la que se apropia la riqueza para distribuirla a su buen entender. Y para ello esa burguesía tiene un gobierno que está al servicio de ella también. Y en la época contemporánea de Venezuela nosotros hemos visto que manda la burguesía, pero con gobiernos que no necesariamente provienen de esa burguesía, sino que son lo que yo en un momento llamé los gestores de esa burguesía. El segundo capítulo, digamos, o sección que voy a desarrollar se llama hegemonía. Entonces, sabido es que para defender nuestros derechos, nuestros intereses de clase, debemos sabernos de una clase. Es la única forma como yo puedo defender mis intereses de clase, si me sé de una clase, para participar de la lucha de clases como tal, que es lo que nos definió Lenin y que le encontramos varios ejemplos. Rumbo a la victoria final. Pero ese ascenso de la conciencia no llega solo. Se requiere analizar la realidad y comprender cuáles son las razones y las causas de la marginación, de la exclusión, de la explotación. Tener conciencia de ello y de la necesidad de no actuar en solitario. Si yo estoy en una fábrica y me doy cuenta de cuáles son mis condiciones de trabajo
de cuáles son de cómo me remuneran ese trabajo, de quién pone las normas para que yo haga esto, ¿verdad? Si lo hago solo, no me siento miembro de la clase. Para que yo pueda ser de la clase, lo tengo que hacer en colectivo. Y esas condiciones son las mismas de los otros y de las otras. Tener conciencia de clase es eso. Ese ascenso de la conciencia, acorde a nuestros intereses, tiene obstáculos. Obstáculos interpuestos por la clase con los intereses contrarios, por la clase con los intereses antagónicos. La lucha es de clases de pobres contra ricos. Esa era una consigna que gritábamos nosotros en la época que estuvimos en la calle tratando de cambiar el gobierno, ¿no? Y es la misma consigna que gritamos ahora defendiendo el gobierno. Porque no se trata de estar en contra o a favor de un gobierno. Se trata de estar a favor de una clase y por lo tanto en contra de la otra. Las ideas de la clase dominante son en todas las épocas las ideas dominantes. Las ideas de la burguesía, en este caso, como clase dominante, son las ideas dominantes de esa sociedad que domina la burguesía. Esa sentencia es de Carlos Marx. El sistema capitalista se sustenta sobre la base de la acumulación de capital, acumulación de riqueza por parte de la burguesía, capital o riqueza que se produce fundado en el trabajo y explotación del proletariado como clase dominada. Siendo la burguesía la clase dominante, sus ideas son las de la clase, son las ideas dominantes. El mundo de las ideas es el mundo de lo simbólico, es el mundo de la cultura. En Chávez hallamos un interesante concepto de cultura. Cultura es, cito a Chávez, cultura es todo lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos ser. Así podemos destacar que partimos del presente que se apunta al futuro, pero que antes se habla del pasado, que el pasado es un elemento fundamental. Todo lo que fuimos, ¿no? Todo lo que somos, todo lo que fuimos, y apunta al futuro, todo lo que queremos ser. Pero aquí hay dos cosas muy importantes. Está concebido en la primera persona del plural. Ese es el mismo plural de Simón Rodríguez. El individuo como hombre o como mujer no se desarrolla sino en el plural. Y una persona para ser de una clase se desarrolla en el plural. Y Chávez nos dice todo lo que somos, todo lo que fuimos y lo que queremos ser. Lo que queremos ser, el futuro. Y lo que queremos ser es una construcción del colectivo. ¿Se acuerdan que a nosotros Chávez nos decía, quienes quieran patria vengan conmigo? ¿No? ¿Y qué era lo que queríamos ser? Patriotas. Y eso se construye en colectivo. Antes Chávez, interpretando a Rodríguez, nos señalaba que la sociedad existe para potenciar en el hombre su capacidad de pensar y de crear, sus propios modos de existir, siempre interactuando con los otros hombres, con las otras mujeres, con sus semejantes. Eso nos lo dice. Siempre actuando en colectivo. En Ludovico Silva encontramos que, cito, el mundo de la cultura en sí mismo es el mundo del pensamiento verdadero, el de la conciencia cierta de sí misma, el mundo del arte y de la ciencia. Como la cultura es el espacio de lo simbólico, la ciencia no está ahí. No. La cultura de un país es lo que hacen sus creadores. En lo simbólico también lo que hacen sus creadores, en lo material, fundado en lo simbólico, que es la ciencia. Interpretando a Antonio Gramsci, que es uno de los pensadores del marxismo, a quien Chávez recurre frecuentemente, podemos entender que hegemonía cultural, ya antes hablamos de qué es cultura, en Chávez y en Ludovico. Hegemonía cultural es el dominio de una clase sobre otra. La hegemonía cultural puede interpretarse como la imposición del sistema de valores, creencias, formas de expresión de una clase sobre otras. En nuestro caso, de la burguesía sobre el proletariado. La clase trabajadora.
Entonces tenemos un concepto de clase, tenemos un concepto de cultura, tenemos un concepto de hegemonía y tenemos un concepto de hegemonía cultural. Pero habíamos dicho antes que para que tú adquieras tu conciencia de clase, como a la burguesía, que es la clase dominante, no le interesa, ella te impone sus ideas. Si desde Gramsci la hegemonía ejercida por la clase dominante al imponer su visión del mundo, su moral, sus valores, sus costumbres, su propio sentido común, los cuales son asumidos por la y los dominados como única lógica y razón para su interpretación de la realidad. La realidad que ellos crean como la realidad única. Por eso es que hay algunos trabajadores por ahí, trabajadoras, que entienden que, bueno, ¿cuál es el problema? Que este señor, que es el burgués, que es el dueño de la fábrica, tiene que ganar más, aunque él no trabaja. Porque es una lógica, te imponen la lógica de la explotación. Cuando uno ve una película por ahí y ve una invasión, ¿no? Hay una lógica que dice, bueno, está bien que se invada. Justificación a través de los medios, a través de el discurso hegemónico de las realidades que ellos quieren mantener. La conciencia de clase, de que nos habla Lenin. Ellos quieren distorsionarte esa conciencia de clases. Si tú no tienes conciencia de clase, no eres clase. Y si no eres clase, no te puedes oponer a los intereses de la clase dominante, que impuso sus ideas. Para ser lo que queremos ser, debemos vencer en nosotros y nosotras mismas las lógicas que nos ha hecho ver como únicas desde el discurso hegemónico el capital. Tenemos que vencer eso. En Ludovico Silva, otra vez, filósofo marxista venezolano, también citado por Chávez muchas veces, encontramos una interpretación del término ideología como falsa conciencia. La falsa conciencia que trata de instalar en nuestras mentes la burguesía para enmascarar la realidad y hacer ver como natural las lógicas del capital. Veamos un ejemplo que hoy en día tiene mucha vigencia, tomado del libro Contracultura de Ludovico Silva. Yo no traje Contracultura, traje este libro que está aquí, se llama El sueño insomne, la televisión según Ludovico Silva. El lugar social de la ideología está hoy en los medios de comunicación, en los niños que han nacido con la televisión, las representaciones ideológicas esencialmente comerciales y pseudo-culturales se convierten en la más leal defensora inconsciente del sistema de la explotación. Repetimos que en Ludovico Silva, ideología es falsa conciencia. Sabemos que el sistema de explotación es el capitalismo, que el proletariado, la clase trabajadora, es explotada por la burguesía para apropiarse y distribuir de la riqueza que producen los dueños de la fuerza de trabajo, por ser ella la dueña de los medios de producción. Como respuesta a la práctica ideológica de los medios de comunicación expresada por Silva, encontramos una práctica cultural contrahegemónica en el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Antes de que la revolución se declarara antiimperialista, antes de que la revolución se declarara socialista, ya tenía prácticas contrahegemónicas. Ya proponía, voy a leer el artículo. Los medios de comunicación social y públicos y privados deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio y televisión con el fin de permitir el acceso universal a la información. Eso lo plantea la Constitución de 1999. Entonces, la batalla de la idea de que tanto hablan Fidel Castro y Hugo Chávez es otra expresión de la lucha de clases. En Venezuela aún no se ha desterrado el capitalismo. Mucha de la producción simbólica, de lo cultural, del ámbito de lo sensible que circula en el país, todavía corresponde a la hegemonía de la falsa conciencia que impone el capital. Chávez, con Bolívar, lo repite una y otra vez, cito, por el engaño nos han dominado más que por la fuerza.
si volvemos a la ideología alemana de Carlos Marx, podremos comprenderlo mejor. Cito: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material dispone con ello al mismo tiempo de los medios para la producción espiritual, lo que hace que se le sometan al propio tiempo, por término medio, las ideas de quienes carecen de los medios necesarios para producir espiritualmente. Cuando Marx nos dice eso, lo que hace es reafirmar todo lo que hemos venido diciendo. Entonces, la dominación, y lo dice Bolívar, la dominación es más por el engaño, ¿verdad?, que por la fuerza. ¿Por qué? Porque ellos dominan las formas de producción de lo simbólico. Chávez comprende con mucha claridad de qué se trata cuando se habla de hegemonía cultural. El 10 de julio de 2005, en Los Teques, se realizó el lanzamiento de la Misión Cultura. Esa actividad se transmitió por el aló presidente número 228. Cito a Chávez: no puede haber revolución si no hay proceso cultural. Revolución que no venga acompañada de un impulso cultural destinado al impulso de las ideas, al rescate de las costumbres y todo lo que lleva consigo la carga cultural. Revolución que no lleve eso no es revolución. Es como que usted lance un cohete sin combustible. Metámonos eso en la cabeza. La revolución no puede limitarse a los cambios económicos, transformaciones económicas, los cambios sociales, transformaciones sociales. Para todo ello se requiere la inyección poderosa de la cultura transformadora, que vaya a recoger mayor gratitud y el poder de nuestros valores. La conciencia en el discurso de Chávez en torno a la necesidad de una cultura revolucionaria, acciones y prácticas culturales contrahegemónicas es evidente. Se trata de transformar las conciencias. Vamos a la tercera parte de esta charla, de esta conferencia, de esta clase, que es el capítulo o la sección llamada El Estado. Voy a empezar por una cita. La revolución es un cambio cultural que debe construirse todos los días en el seno del partido, individual y colectivamente, en nuestras prácticas sociales, valores y formas de relacionarnos con el pueblo. Debe significar una ruptura radical con la forma de hacer política y los valores inherentes a la sociedad capitalista. Debe aproximarnos al ideal de un nuevo hombre, la nueva mujer, plenos en sabiduría, bondad, solidaridad, igualdad, dignidad y coherencia. Esto que acabo de leer es el artículo 37, por aquí lo tengo, el artículo 37 de los estatutos del partido. Anda por ahí, de los estatutos del partido. Eso pertenece a la parte llamado principios del título sexto del Código de Ética de las y los militantes de los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. En esas palabras, las cuales no dudamos en atribuírselas al comandante Chávez, hay una clara visión contrahegemónica, anticapitalista, negadora de la sociedad capitalista con la cual se debe romper. La propuesta del candidato de la patria, la propuesta del candidato de la patria, así se llamaba al principio, de Hugo Chávez para la gestión bolivariana socialista 2013-2019, más tarde convertida en el testamento del comandante, conocida como el Plan de la Patria, también de su puño y letra, en su presentación nos dice, cito: no nos llamemos a engaño, la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Capitalista y rentista.
No dice Chávez aquí que el rentismo sea inherente al capitalismo. Es capitalista y rentista. Ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo, direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital, que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Para avanzar hacia el socialismo necesitamos un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación que subsisten en la sociedad venezolana. Esto lo escribe Chávez, esa es su última propuesta para gobierno, ¿verdad? Y habla de anticapitalismo, habla de contrahegemonía, ¿verdad? Habla en términos marxistas, ¿verdad? Y reconoce que subsisten en la sociedad venezolana esas rémoras que nosotros tenemos que ir eliminando. O sea que hay una lucha de lo hegemónico del capital contra lo contrahegemónico del socialismo en este caso. En el segundo gran objetivo histórico, correspondiente a la forma de construcción del socialismo nuestro, habla Chávez, ¿no? Es un socialismo que es socialismo, pero es diferente, porque es nuestro. El socialismo en la medida en que nosotros identifiquemos las varias formas de que se dé el socialismo, en la medida en que reconozcamos las diferencias, habrá más igualdad entre el socialismo. La necesaria promoción de una hegemonía ética, moral y espiritual que nos permita superar los vicios que aún no terminan de morir del viejo modelo de sociedad capitalista. Eso nos lo plantea Chávez en el plan de la patria, en uno de los objetivos, ¿no? En el segundo gran objetivo. Existe otro plan de la patria, que es el que va de 2019 en adelante, ¿verdad? Y hay quienes creen que es un segundo plan de la patria diferente a este. El primer plan de la patria y el segundo plan de la patria son idénticos en todos los objetivos históricos. Lo que pasa es que esos son objetivos estratégicos y lo que viene después son las tácticas para llegar a esos objetivos estratégicos que se corresponden con una realidad más actual. Pero eso sigue vigente y no ha sido negado, sigue vigente. Sabe Chávez que aún no se ha desplazado el Estado burgués, que heredó de la Cuarta República, que aún en la revolución rumbo al socialismo persisten las marcas del capital, que para la construcción del socialismo es necesario un poder popular, el cual avance su conciencia de clase, opuesto a la opresión, la explotación y la dominación, en tanto que sujeto social del proceso revolucionario de transformación socialista que ese mismo poder popular protagoniza. Si volvemos al proyecto nacional Simón Bolívar, en la sección El sistema social encontramos, cito, todas las fuerzas contenidas y actuantes en la sociedad conforman el poder social. Ahora bien, el poder social se transforma a través de la Constitución en poder estatal. Por tanto, la Constitución ocupa un rango de primer orden en los elementos estructurales, políticos, jurídicos de un Estado concreto. Fin de la cita. Aquí podemos encontrar la génesis del Estado que se conformará con la nueva Constitución, nacido de, cito, una Asamblea Nacional Constituyente de carácter plenipotenciario, la cual debe elaborar la Carta Magna en la situación de provisionalidad en el marco de una profunda participación de la sociedad civil a través de diversos mecanismos de democracia directa. Lo dice Chávez en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y hace la Constitución. ¿Por qué Chávez y el pueblo venezolano hace la Constitución? Ese poder popular es el que hizo esta Constitución. Pero hizo esta Constitución porque en 1998 votó por el comandante y esa era la oferta, la máxima oferta electoral del comandante. Ahí el comandante fue contrahegemónico porque es el primer presidente de esta época en Venezuela
que cumple con su oferta electoral, que era la Constitución. ¿Y para qué hay que hacer una Constitución? Para cambiar el Estado. Nuestra revolución tiene un importante componente legalista. Con la Asamblea Nacional Constituyente y la oferta electoral del comandante, que se cumple inmediatamente después de ser proclamado presidente, por primera vez nos damos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para desplazar la última Constitución de la Cuarta República y comenzar el desplazamiento del Estado burgués. En términos marxistas-leninistas, para decirlo con palabras de Lenin en su libro El Estado y la Revolución, cito: el Estado es el producto y la manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase. El Estado surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden objetivamente conciliarse. Y viceversa. La existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son irreconciliables. Fin de la cita. Este es el Estado en su función básicamente política, ¿verdad? Hay contradicciones de clase, luego yo construyo un aparato o una serie de aparatos que conforman el Estado para dominar a la clase con la cual tengo contradicciones. Ese es el Estado burgués, la burguesía crea ese Estado. Pero desde el punto de vista de la función técnico-administrativa, el Estado es el conjunto de las instituciones y las normas que conforman la estructura jurídico-política que soporta la función política. En el caso del Estado burgués, todo al servicio de la dominación, la opresión y la explotación. Ese Estado burgués desaparece en la medida que el proletariado se hace del poder, porque la clase proletaria no es una clase para la dominación, es una clase para la liberación. Y en la medida en que no está en su esencia la dominación, la función política del Estado desaparece. ¿Por qué? Porque la comunidad de intereses, ¿verdad?, es una comunidad que va contra la dominación. Entonces, ese Estado burgués desaparece cuando el proletariado es poder. El Estado va extinguiéndose porque persiste la lucha de clase. O sea, sigue habiendo lucha de clase. Con la supresión cada vez mayor de las diferencias de clase, las diferencias de clase se superan en la medida en que avanza la clase proletaria en la apropiación de los medios de producción para que ella, ¿verdad?, sea dueña de lo que produce y lo distribuya como debe ser. La dominación de clase también tiende a desaparecer y el Estado se queda solo con las funciones técnico-administrativas. Ese es el Estado proletario. En Venezuela, en la etapa contemporánea de nuestra revolución, cuna del socialismo bolivariano, del socialismo en el siglo XXI, el correlato de ese Estado proletario que acabamos de hablar y que nos lo definió Lenin, lo hallamos en la comuna, en el Estado comunal. Dejemos que sea Nicolás Maduro quien, a instancias del comandante Hugo Chávez, líder de la Revolución Bolivariana, nos dé luces sobre qué es la comuna. El 20 de octubre de 2012, en el Consejo de Ministros, en diálogo con su gabinete de gobierno, Chávez inquiere: queremos autocrítica, ¿verdad? Fíjate, Nicolás, en varias ocasiones he insistido en esto. Yo leo y esto está bien, bien bonito y bien hecho, no tengo duda. Pero ¿dónde está la comuna? ¿Acaso la comuna qué es, pues? Yo he pensado varias veces, incluso en echar atrás y eliminar el ministerio. Pero entonces tenemos asumido, repito, que el problema de la comuna es un ministerio. Y eso es un gravísimo error que estamos cometiendo. No lo cometamos más, Nicolás. Nicolás, te encomiendo esto como te encomendaría la vida. Las comunas, el Estado social de derecho y de justicia,
Las comunas no se ven por ningún lado, ni el espíritu de la comuna, que es mucho más importante en este momento. El espíritu de la comuna, habla el presidente, en este momento, que es que la misma comuna, la comuna cultural, me explico, Nicolás, ¿qué opinas tú? Eso está en esa locución, insisto en que hay que leer, está publicado en varios elementos, en este libro que se llama El golpe de timón, están las últimas intervenciones del comandante. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta que da Nicolás. Nicolás dice, sí, presidente, es la consolidación territorial de una nueva vida, una nueva sociedad que tiene que ir naciendo. No solamente es la estructura, sino se trata, es como la estructura espiritual y de vida en comunidad que se tiene que ir construyendo. Es la vida, el nacimiento del socialismo. Nicolás le agrega, porque ya todos sabemos, pero dice, el nacimiento del socialismo, en la forma de relacionarse todos los días la comunidad. Fin de la cita. En Chávez siempre prevalece la llamada angustia por lo concreto, ¿verdad? Toca al gobierno revolucionario, creo yo, concretar esa nueva forma de vida, ese nacimiento del cual habla el presidente Nicolás Maduro, ese nacimiento del socialismo. Toca al pueblo, pero no a cualquier pueblo, no al pueblo de ahorita, al pueblo consciente, al poder popular, hacer lo posible. Tenemos 6 leyes, ¿no?, que las hemos venido llamando las leyes del poder popular, ¿verdad? Tenemos 6 leyes, las cuales obran en el desplazamiento que hemos venido impulsando, el desplazamiento del Estado burgués. Encontramos algunas citas que son mandatos de la revolución. Estas leyes se hicieron entre 2009 y 2012, ¿no? Antes habíamos dicho que nuestra constitución, nuestra revolución, tiene un elemento legalista. Bueno, aquí están las leyes. Estas leyes se hacen entre 2009 y 2012. De la ley del poder popular, esa ley está por aquí. El poder popular, cito, el poder popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad a través de diversas y disímiles formas de organización que edifican el Estado comunal. Fin de la cita. Nos hablan aquí, en la ley del poder popular, del Estado comunal. Y cuando nos hablan de la sociedad, ¿cuál sociedad es? Es la sociedad que estamos construyendo, la sociedad que queremos ser, la sociedad que construimos en común, haciendo nosotros ejercicio de que formamos parte del poder popular. De la ley orgánica de las comunas, que también está por aquí, tenemos la siguiente definición. Comuna es un espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades que les sirven de sustento sobre el cual ejercen los principios de soberanía, participación protagónica como expresión del poder popular en concordancia con un régimen de producción social y de modelo de desarrollo endógeno y sustentable contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que no es más que el último lo hicimos, que es el Plan de la Patria, ¿no? El Plan de la Patria, que lo hicimos como Poder Popular. Y yo me atrevería a decir que este lo hicimos más que el anterior, porque teníamos la base cuando hicimos este, ¿no? Y aquí hay cosas importantes. Producción social y modelo de desarrollo endógeno y sustentable. Producción social. Estamos desplazando
los modos de producción propios del capitalismo, con la producción social. Lo estamos desplazando. Y ahora voy con la última cita. Estado comunal. Forma de organización político-social en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobiernos comunales, con un modelo económico de propiedad social y desarrollo endógeno y sustentable que permita alcanzar la suprema felicidad social de las venezolanas y los venezolanos en la sociedad socialista. La célula fundamental de conformación del Estado comunal es la comuna. Este Estado comunal es el Estado proletario del cual nos habló Lenin, ¿verdad? Y que lo tenemos que construir. Aquí no hubo temor de poner en las leyes la palabra socialismo y socialista. Revisemos otras leyes para que vea que en ese momento había como cierto temor. Pero esta no, es una ley en revolución. Con el pueblo, sujeto social del proceso bolivariano socialista revolucionario, asumiendo su condición de clase y su papel histórico político en el escenario de la lucha de clases, dispuesto para, con la conciencia de clase, enfrentar la hegemonía del capital, rumbo a la construcción del Estado proletario representado por el Estado comunal, podemos iniciar el debate de las acciones para la construcción de la Caracas comunal. Con ese bagaje nosotros podemos asumir ese compromiso de construir la Caracas comunal. La Caracas comunal no es si no hay un Estado comunal. ¿Por qué? Porque sería una forma de hacerlo de manera individual. Y tú no perteneces a una clase en la medida en que no te reconoces con los demás y las demás en esa clase. Una ciudad comunal tiene que estar en un Estado comunal que es el que tenemos que construir. Voy a hacer una última reflexión. La revolución bolivariana socialista es la última revolución triunfante del siglo XX y la primera del siglo XXI. Y yo creo que los grandes aportes proporcionados por Hugo Rafael Chávez Frías al proceso revolucionario mundial radican al menos en dos ingredientes: en la incorporación del pensamiento de Simón Bolívar al ideario socialista, cuando aquí en la definición del Estado comunal nos hablan de la mayor suma de felicidad. Es la mejor forma que hemos encontrado algunas personas cuando nos dicen, bueno, ¿y qué es el socialismo? Es mucho más fácil decirle que es la mayor suma de felicidad social, de felicidad, de estabilidad social, ¿verdad? Bolivariana, la que dice Bolívar, que decirle que el pueblo o los proletarios nos hagamos dueños de los medios de producción. Bueno, eso es la mayor suma de felicidad posible. En la incorporación, entonces, del pensamiento de Simón Bolívar al ideario socialista y, por último, creo yo, la propuesta de la comuna como concreción de la revolución. Esto es bueno que se discuta en las comunidades y que haya debate, sin olvidarnos del estudio. Muchas gracias.